Volver a Chihuahua después del viaje fue tranquilo. Ya extrañaba mi rutina, la ciudad, las cosas simples, como tomar café en la esquina o caminar por la plaza al atardecer. Me inscribí de nuevo en el curso y pronto reencontré a la gente. Los primeros días fueron tranquilos, nos reíamos mucho, salíamos después de las clases a comer algo o simplemente a platicar en una banca de la universidad. Fue en uno de esos días, en medio de una conversación banal sobre exámenes y profesores, cuando algo extraño empezó. Estaba con Carlos y Valentina, los dos súper animados hablando de una carne asada que iba a organizarse. Miré distraído por encima de sus hombros y vi a una mujer parada al otro lado de la calle. Ella nos miraba fijamente. En ese momento pensé que era alguna profesora, o quizás alguien esperando a otra persona, pero la forma en que ella miraba era extraña, firme, sin parpadear. Tenía una sonrisa pequeña, torcida, como si supiera algo que nosotros no. Interrumpí la conversación y pregunté, ¿quién es esa mujer? Nos está mirando desde hace rato. Carlos volteó a mirar, se rió y dijo que yo estaba viendo cosas. No hay nadie ahí, güey. Valentina también miró y puso cara de confundida. Me quedé callado, pero juro que ella estaba ahí, parada, y seguía mirándome. Al instante siguiente, simplemente ya no estaba. Intenté no pensar mucho, ¿no? Pensé que podría ser alguien que pasó rápido o que se fue caminando sin que me diera cuenta. Pero eso empezó a repetirse. En los días siguientes, veía a la misma mujer en distintos lugares. Una vez estaba al otro lado de la avenida mientras esperaba el camión. Otra, parada cerca de la entrada del campus, fingiendo mirar el celular, pero siempre con esa sonrisa extraña, y siempre mirándome. Solo yo la veía. Mis amigos nunca veían nada. Empecé a sentirme medio tonto, hasta que un día tomé una foto para probar. Pero claro, en la foto no había nadie. Con el tiempo, su presencia empezó a molestarme de verdad. Perdí las ganas de salir con la gente. Empecé a inventar excusas para irme temprano o faltar a clases. No podía dormir bien. Tenía la impresión de que alguien estaba parado en la ventana de mi cuarto a medianoche. Cerraba las cortinas, apagaba la luz, pero la sensación no se iba. Era como si ella siempre estuviera cerca. Y lo peor, no hacía nada, solo miraba. Llegaba a sudar frío cuando notaba que estaba ahí otra vez. A veces en la terminal de camiones, otras en la biblioteca. Siempre sola, siempre mirándome. Incluso pensé en buscar ayuda psicológica. Le comenté a mi mamá por encima. Le dije que me sentía un poco mal, ansioso, y ella creyó que era estrés. Siempre pensamos que es estrés, ¿no? Pero había algo más pesado en todo eso. Empecé a notar que la mujer parecía estar cada vez más cerca. Al principio, estaba al otro lado de la calle. Después, a pocos metros. Y hubo un día que estuvo a menos de 2 pasos de mí, parada en la escalera de la facultad. Nadie pareció notarla. Mis compañeros pasaron junto a ella como si fuera invisible. Solo pude seguir caminando, con el corazón acelerado, sintiendo su mirada pegada en mi espalda. Empecé a evitar ciertos caminos. Dejé de tomar el mismo camión, cambié mi horario de entrada a las clases, salía por otras salidas del campus, pero no servía. Donde quiera que iba, ella estaba ahí. Una tarde decidí caminar por el centro solo para despejarme. Entré a una tienda de artesanías, y cuando miré al espejo colgado en la pared, vi su reflejo justo detrás de mí. Me di vuelta de inmediato y, claro, no había nadie. El dependiente de la tienda me miró medio asustado y me preguntó si estaba bien. Fingí que era un mareo. Salí temblando, con la sensación de que estaba perdiendo el control de mi cabeza. Finalmente, le conté todo eso a Carlos. Él escuchó callado, sin saber bien qué decir. Cuando terminé, habló con cuidado, como caminando en huevos. Oye, ¿seguro que no estás mezclando las cosas? Quizás solo estés cansado. No sé. Eso era lo que temía. Parecer loco. Pero yo sabía lo que había visto. No era invento. Era real. Le describí a la mujer. Cabello negro, lacio, ropa sencilla,
y esa sonrisa torcida, como si se burlara de mí. Él se puso un poco pálido y dijo que eso le recordaba una historia antigua del campus, pero cambió de tema rápidamente. No quiso entrar en detalles. Eso solo me puso peor. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué cualquier historia, rumor, desaparición. Encontré algunos artículos viejos de periódico, pero nada que coincidiera exactamente. Hablé con una empleada antigua de la secretaría, una señora que lleva años trabajando ahí. Cuando mencioné a la mujer, guardó silencio por un rato. Luego hizo la señal de la cruz y me dijo que dejara de buscar. Hay cosas que les gusta ser notadas, y, cuando lo son, no se van fácil. Después de eso, empecé a soñar con la mujer. Aparecía parada en la puerta de mi cuarto. No decía nada, solo miraba, intentaba gritar en los sueños, pero no podía. Despertaba con la garganta seca, el corazón acelerado. Una madrugada, después de uno de esos sueños, decidí dormir en la casa de mi hermano. Pensé que quizás, cambiando de ambiente, pasaría, pero no pasó. Cuando fuimos a desayunar al día siguiente, él preguntó quién era la chica que se quedó parada frente a la casa anoche. Casi se me cae la taza de la mano. Le pregunté cómo era, y describió exactamente cómo la había estado viendo. Por primera vez, alguien más la notó, pero él no vio nada raro. Dijo que pensó que era una vecina. Después de eso, desapareció por unos días. Pensé que se había acabado. Empecé a intentar volver a la vida normal. Volví a ir al curso, salí con la gente a tomar algo. Me forcé a creer que había sido una etapa. Pero, en el fondo, solo esperaba que regresara. Y regresó. Estaba sentada al fondo del salón un día que el profesor faltó. Los demás reían, revisaban el celular, y nadie se dio cuenta. Yo fingí que tampoco, pero su sonrisa estaba más amplia ahora, más evidente. Como diciendo, sé que trataste de huir, pero todavía estoy aquí. Desde entonces, las cosas empeoraron. Empecé a tener lapsos de tiempo, momentos en que no recordaba bien qué había hecho. Una vez desperté en la plaza, sentado en una banca, sin saber cómo llegué ahí. El celular tenía mensajes no leídos, llamadas perdidas. Otra vez entré a una tienda a comprar cuadernos y salí con los brazos raspados, como si hubiera pasado por espinas. Ya no sabía qué era sueño, qué era real. La mujer parecía parte de mi vida, no como alguien que me encontraba por casualidad, sino como una presencia constante, parte de mi sombra. Evité contar esto a cualquiera. Ya estaba claro que nadie entendería. Incluso intenté grabarme durmiendo una noche, solo para ver si aparecía algo. En el video, no apareció nada fuera de lo normal. Solo yo dando vueltas, murmurando cosas que no se entendían. Pero por alguna razón, en el último minuto del video, la imagen se congeló. Y, por una fracción de segundo, su sonrisa apareció en una esquina de la pantalla. Borré el video de inmediato, pero sé lo que vi. Desde entonces, dejé de intentar probarle a alguien. Solo acepté que ella estaba ahí, conmigo. Hoy en día, hay días buenos y días malos. Hay días en que puedo vivir casi normalmente, en otros no puedo salir de casa. La mujer sigue apareciendo de vez en cuando. Nunca sé cuándo será. A veces pasan semanas, a veces días seguidos. Pero nunca se va para siempre. No sé qué quiere. Nunca dijo nada. Nunca se movió. Solo mira. Y esa maldita sonrisa. He pensado en irme de Chihuahua, desaparecer, pero tengo la sensación de que eso no haría diferencia, porque ahora parece menos ligada al lugar y más a mí. Sigo intentando estudiar, salir con los amigos, mantener una rutina. Pero sé que algo cambió, como si hubiera pasado por una puerta y ya no supiera cómo volver. Me sorprendo mirando al espejo tratando de ver si está detrás de mí. A veces creo ver algo en la ventana del camión. Lo que me inquieta más es que, a pesar de todo el miedo, una parte de mí ya se acostumbró. Ella se volvió casi una certeza incómoda. Como saber que en algún momento vas a tener que enfrentar lo que más te aterra.
No me gusta mucho hablar sobre ese periodo de mi vida, pero a veces creo que es importante compartirlo, porque puede ayudar a alguien que esté pasando por algo parecido. Fue hace casi 2 años, cuando decidí salir de la casa de mis padres. La convivencia ya era insostenible, peleábamos por todo, y sentía que era imposible ser quien realmente era en ese ambiente. No voy a entrar en detalles, solo digo que la falta de aceptación duele más de lo que parece. Un día, después de una discusión fuerte, salí con la ropa que tenía puesta y la mochila al hombro, sin saber exactamente a dónde ir. Terminé alquilando una habitación pequeña aquí en Chihuahua, en una calle tranquila, pero algo alejada del centro. Era lo que podía pagar con lo que tenía. El lugar era simple: un colchón en el suelo, un armario viejo y un lavamanos improvisado. Pero, aún con tan poco, me sentía más libre que antes. Sin embargo, esa sensación duró poco. Los primeros días dormí bien, pero después empecé a despertar cada vez más cansado, como si algo me succionara por la noche. Pensé que fuera ansiedad o depresión, porque mi cabeza tampoco estaba bien. Intenté seguir adelante. Enviaba currículos, caminaba kilómetros a pie buscando empleo, pero solo escuchaba: "Nos pondremos en contacto", y nunca más. Cada no que recibía parecía pesar unos 10 kilos en mis hombros. Empecé a ponerme muy nervioso sin motivo. Tenía palpitaciones, falta de aire. Lloraba sin saber por qué, y había noches en que simplemente no podía moverme en la cama. Me sentía paralizado, como si alguien se sentara sobre mi pecho. Y por más extraño que parezca, sentía que había algo conmigo, en la habitación. Al principio pensé que era paranoia. Me decía: "Solo estás cansado, es cosa de tu cabeza". Pero hubo un día que desperté con rasguños en la espalda, marcas finas, paralelas, como si fueran de uñas. Pensé que me había lastimado durante el sueño, pero no era la primera vez, y siempre aparecían en los días en que me sentía peor. Empecé a anotar todo en un cuaderno: los días que despertaba con marcas, los sueños raros, los ruidos en la habitación. Era como si intentara demostrarme a mí mismo que no estaba loco. Cuando fui al médico, esperaba escuchar algo como: "Ese estrés va a pasar". Me hicieron exámenes, tomé vitaminas, cambié mi alimentación. Una médica, muy simpática y atenta, fue la primera que me miró con calma. Después de escuchar todo, se quedó en silencio y dijo algo que me sorprendió: "No puedo afirmarlo como doctora, pero tal vez deberías hablar con alguien que entienda de cosas espirituales. He visto situaciones parecidas". Me dio el contacto de una señora que, según ella, había ayudado a algunos pacientes a mejorar cuando nada más funcionaba. Confieso que dudé un poco. Nunca fui muy de creer en esas cosas, pero ya estaba tan agotado que decidí intentar. Llamé, pedí cita y fui a su casa, que quedaba en un barrio antiguo de la ciudad. Era una señora de voz calmada, sonrisa gentil y una mirada que parecía atravesarte. Le conté todo lo que sentía, sin esconder nada. Me escuchó con paciencia y, cuando terminé, guardó silencio un momento antes de decir: "Hay algo pegado a ti, y no es reciente". Eso me erizó la piel, porque no le había contado nada sobre los rasguños ni los sueños. Ella hizo una limpieza espiritual usando hierbas, rezos y sahumerios. Fue una experiencia extraña, pero en ningún momento me sentí mal o incómodo. De hecho, después de la primera sesión, dormí toda la noche por primera vez en meses. Seguí yendo unas semanas. Cada vez que salía de su casa, sentía que estaba más ligero. Ella decía que eso que me seguía se alimentaba de mi miedo y mi dolor, y que poco a poco estaba perdiendo fuerza. Me enseñó a hacer oraciones, a mantener la casa protegida, y siempre me decía: "Eres más fuerte de lo que piensas". Fue con ella que finalmente lloré, de esa manera intensa, que hace temblar todo el cuerpo. Ella me consoló, y eso solo hizo que llorara aún más. La abracé y le agradecí por todo. Después de un tiempo, las marcas desaparecieron, los sueños se esfumaron, y junto con eso, mi ánimo empezó a regresar.
Un sábado por la mañana, mientras caminaba por la feria del centro, entregué mi currículo en un pequeño mercado y, increíblemente, me llamaron la misma semana. Era un trabajo sencillo, pero me devolvió la rutina. Levantarme temprano, hablar con gente nueva, volver a casa cansado, pero de una forma buena. Me sentí útil otra vez. Y lo mejor, dejé de sentir ese peso constante, esa tristeza sin fin. Incluso empecé a salir más. Fue en una de esas salidas que conocí a alguien muy especial. Nos encontramos por casualidad en una parada de autobús. Comenzamos a conversar y no paramos más. Él es del tipo de personas que tienen una luz diferente, ¿sabes? De esas que te abrazan solo con la mirada. Poco a poco, se volvió parte de mi vida. Empezamos a salir, y por primera vez sentí que podía ser quien era sin miedo, sin esconderme, sin bajar la mirada. Él me apoya en todo, me escucha, me entiende. Incluso llegó a conocer a la señora que me ayudó, y se llevaron muy bien. Ella dijo que estaba feliz de que yo ya no estuviera solo. Bromeamos que ella se volvió una especie de segunda madre para mí. Una madre que acoge, que cuida sin juzgar. A veces voy solo a tomar café con ella y escuchar sus historias de juventud. Otras veces llevo flores o ayudo con algo en la casa. No sé explicar, pero siento que, de alguna forma, estábamos destinados a encontrarnos. Como si ella supiera que yo aparecería algún día. Nunca me pidió nada, nunca exigió nada, solo ayudó. Y eso, en el mundo de hoy, es muy raro. Hoy en día, cuando recuerdo lo que viví en ese cuartito, parece otra vida. Sigo viviendo aquí en Chihuahua, pero en un apartamento un poco mejor. Trabajo fijo, relación estable, salud en orden. No voy a decir que todo es perfecto. Nadie tiene una vida perfecta, pero me siento en paz. A veces, cuando el viento sopla diferente o cuando un silencio extraño aparece en medio de la noche, sigo atento. Parte de mí nunca olvidó lo que pasó. Eso fue real, y, aunque no tenga una explicación clara, sé que no fue solo psicológico. He intentado contar esta historia a algunas personas, pero la mayoría se ríe o cambia de tema. Entonces dejé de intentar convencer a otros. Solo comparto cuando siento que vale la pena, cuando siento que quien escucha va a entender. Y si llegaste hasta aquí, tal vez entiendas. No importa en qué creas. Lo que importa es que hay cosas que van más allá de la lógica. Y, a veces, todo lo que necesitamos es alguien que nos mire con verdad, que diga, no estás loco, y yo estoy aquí para ayudarte. La parte más difícil fue aceptar que había algo que me estaba hiriendo y que no podía ver. Es extraño pensar en eso, ¿no? Vivimos en un mundo tan práctico, tan lleno de explicaciones, y aún así, hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Pero lo que me salvó no fue entenderlo todo. Fue creer que merecía algo mejor, que podía levantarme, incluso después de haber sido derribado tantas veces, y que había personas buenas allá afuera, aunque aún no hubiera conocido a ninguna. No guardo rencor a mis padres, pero tampoco volví a tener contacto. Ellos hicieron sus elecciones, y yo hice las mías. Quién sabe si algún día las cosas cambian. Por ahora, sigo con quienes me quieren bien. Muchas cosas cambiaron, pero una cosa quedó: el cuidado. Siempre dejo una vela blanca encendida en casa, rezo las oraciones que la señora me enseñó y mantengo mi espacio limpio, en todos los sentidos. Porque ahora sé, hay cosas que se pegan a uno cuando estamos débiles, pero también hay fuerzas que nos protegen, y a veces aparecen en forma de una señora de voz tranquila. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que no podemos enfrentar el mundo solos. Necesitamos apoyo, escucha, alguien que nos tome la mano cuando todo parece demasiado oscuro. Y que, aunque no entendamos todo lo que pasa, podemos elegir continuar. Eso fue lo que hice, y de alguna forma, eso fue suficiente para que lo que me perseguía se fuera. Y hoy, cuando cierro los ojos y recuerdo esa sensación de ahogo, agradezco haber escapado. Porque, sinceramente, no sé si habría resistido mucho más tiempo.
Cuando era más joven, confieso que me burlaba de todo. No había situación seria que no intentara convertir en una broma tonta. Parte era inseguridad, parte era ganas de destacar, de ser vista, de parecer más valiente de lo que realmente era. Mis amigos lo sabían y siempre me involucraban en retos idiotas. La mayoría no pasaban de tonterías. Tomar una llamada de broma, interrumpir la clase con alguna gracia, cosas de adolescentes que hoy solo me avergüenzan. Pero hubo un reto que pasó mucho el límite. Fue el único que dejó una marca de verdad, no solo en mi cuerpo, sino en toda mi vida. El tipo de cosas que nunca se olvidan. Hasta hoy lucho para dormir en paz. La leyenda era conocida por todos en una escuela ubicada en Chihuahua. Decían que una entidad vivía allí, que caminaba por los pasillos después de medianoche. Los empleados evitaban quedarse hasta tarde y la limpieza nocturna se había cancelado hacía años. Nadie permanecía en el edificio después de las 10. Era una de esas historias que todos contaban, pero nadie sabía bien de dónde venía. Unos hablaban de un alumno que murió, otros de un antiguo conserje. Yo pensaba que todo eso era una gran tontería. Y como me gustaba llamar la atención, acepté el reto sin pensarlo 2 veces. Dije que iría sola, que iba a probar que todo era invención. Y fui, sola. Llegué poco después de las 11. Salté la reja trasera que daba acceso al patio de educación física. Ya lo había hecho antes, así que sabía el camino para no activar la alarma. Entré por el depósito de material deportivo, y desde ahí caminé por los pasillos oscuros. Llevaba una linterna pequeña y grababa con el celular, riendo, bromeando con los lockers y cuadros en la pared. Solo había silencio, solo el sonido de mis pasos. Hasta ahí, todo bajo control. Faltaba poco para medianoche. Ya me sentía victoriosa, lista para salir y decirle a todos que era mentira. Pero no fue así. Cuando el reloj del celular marcó la medianoche en punto, el aire pareció cambiar. Era como si se volviera más pesado, más denso. Y no exagero. La linterna parpadeó 2 veces y por un segundo la luz se apagó. Me reí, claro. Todavía pensando que era coincidencia. Seguí caminando, intentando mantener el valor, pero empecé a escuchar un ruido. Como si alguien arrastrara los pies al final del pasillo. La risa murió en mi garganta. El sonido era lento, constante, y parecía acercarse. Ya no podía fingir. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que se oía. Me giré despacio con la linterna temblando en la mano. Iluminé el pasillo detrás de mí, pero no vi nada. Aún así, el sonido continuaba y se acercaba más. Pensé en correr, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando escuché un gemido, bajo, rasposo, como si saliera de una garganta herida. La luz de la linterna falló otra vez, y en ese segundo, lo vi. No sé cómo explicarlo. No era un ser humano. Era algo, una forma distorsionada, completamente errada. Parecía una sombra viva, con brazos demasiado largos y un rostro sin ojos. Grité. Corrí. Tropecé con la alfombra del pasillo. Caí. Recuerdo el impacto en la espalda, la cabeza golpeando suavemente el suelo. Sentí dolor en la pierna, en la costilla. Pero incluso caídas intenté arrastrarme. Lloraba y suplicaba que eso me dejara. La cosa no corría, solo venía, como si deslizara. Cuando se acercó, el aire se puso frío y sentí algo rozar mi tobillo. Grité tan fuerte que me ardía la garganta. Después de eso, solo flashes, arrastrándome por el patio, intentando subir la reja, una luz lejana, alguien llamando mi nombre. Era un guardia de la ronda nocturna de la calle. No recuerdo cómo terminé afuera, solo recuerdo su rostro mirándome con asombro. Mi madre lloraba cuando llegó al hospital. Mi padre, en shock, no sabían qué decir. Tenía la pierna fracturada, el hombro dislocado y rasguños profundos en la espalda. Dijeron que pudo ser un accidente, pero yo sabía lo que vi. Estuve en observación, tomé medicación para la ansiedad. Mi madre pidió cambio de escuela apenas me recuperé.
No quería que volviera a ese lugar. Nunca más. Y yo estuve de acuerdo. Nunca más quise pasar ni frente a esa escuela. Intenté seguir adelante, fingir que todo había sido un delirio, pero nunca funcionó. Durante muchos años traté de convencerme de que quizás lo había imaginado, que la oscuridad, la tensión, la adrenalina habían creado una alucinación, pero las pesadillas no paraban. Cada noche despertaba sudando, con el sonido de los pasos arrastrados en mi cabeza. Empecé a dormir con la luz encendida. Evitaba pasillos. Tenía pánico a las escaleras y a los pisos de cerámica, como los de la escuela. Hice terapia, tomé calmantes. Ayuda un poco, pero nunca resuelve de verdad. Porque en el fondo, sé que lo que pasó esa noche fue real. Y dejó una marca que no desaparece. Hoy tengo 56 años. Camino con dificultad por las secuelas de la caída. Aún tengo consultas médicas, fisioterapia, y de vez en cuando me despiertan gritos que salen de mi propia boca. A veces me levanto en medio de la casa sin saber cómo llegué ahí. Mis hijos creen que es sonambulismo. Mi esposo intenta calmarme, pero veo en su mirada que está preocupado. No es solo un sueño. En ciertas noches lo siento. No es algo que se ve. Es una presencia, un silencio que no es común, un frío que solo llega cuando está cerca, y lo sé. Sé que todavía me sigue. No es siempre, son noches específicas. No sé si tiene que ver con el día de la semana, la fase lunar, o alguna fecha relacionada con esa noche. Solo sé que cuando sucede, quedo paralizada, me acuesto y rezo para que pase rápido. Una vez intenté levantarme para encender todas las luces de la casa, pero al llegar al pasillo, la lámpara de mesa se apagó sola. Me quedé allí parada, con el corazón en la garganta. No escuché nada, pero sentí la misma sensación de antes, esa cosa mirándome. O peor, sabiendo dónde estaba, como si estuviera sonriendo. He pensado en mudarme, cambiar de barrio, de ciudad, hasta de país. Pero la verdad es que creo que no serviría, porque ella no se quedó en la escuela. La traje conmigo, y eso es lo que más me asusta. Pasé años tratando de entender por qué conmigo, por qué fui marcada. Tal vez porque la desafié, tal vez porque ella quería que la dejaran en paz. Y yo fui allí, llena de arrogancia, para bromear, reír, grabar. No sé si ella necesitaba atención o una advertencia. Solo sé que desde ese día no me ha dejado. Y ya no puedo fingir que fue solo imaginación. Me han preguntado qué vi exactamente, y la respuesta es que no sé explicar. Era como una ausencia de luz, una ausencia de forma, una distorsión de lo que el ojo puede procesar. No era nada, pero era todo. Era una entidad de puro malestar, algo que no pertenece a ese lugar. Y lo peor es que, aún después de tanto tiempo, parece cada vez más presente, más cerca, como si el tiempo no la alejara, sino que la trajera de vuelta, poco a poco. No sé cuánto más aguantaré, y nadie parece creerme cuando hablo. Mis hijos creen que es trauma. Mi esposo, aunque preocupado, aún busca explicaciones lógicas, y lo entiendo. Es más fácil pensar que es cosa de la cabeza, que todo es fruto de un accidente mal resuelto, de un susto nunca tratado, pero yo sé la diferencia entre miedo y presencia, entre recuerdo y realidad. A veces pienso en contar toda la historia públicamente, pero entonces recuerdo las miradas que ya he recibido, la forma en que algunas personas se alejan, así que guardo silencio. Escribo, hablo cuando me escuchan, y espero que eso sea suficiente. Hay noches en que todo parece tranquilo, ninguna sensación extraña, ningún frío, ninguna presencia. Y entonces, por un instante, pienso que tal vez pasó, que ella siguió adelante, que me liberó. Pero apenas bajo la guardia, las cosas vuelven. Una sombra en el rabillo del ojo, un susurro en el silencio, un lamento apagado, igual que esa noche. Un sonido que nunca olvidé. Cuando lo escucho, sé que es ella, que todavía está aquí, que todavía me quiere,
y que nunca se irá de verdad. No cuento esto para asustar a nadie, ni para convencer. Solo necesitaba hablar, porque guardar silencio me ha hecho daño. A veces creo que eso es lo que ella quiere, silencio, y el silencio solo la fortalece. Hablar, tal vez, es mi forma de protegerme, o de alertar a alguien. No sé, solo sé que aquello que hacemos por diversión puede tener consecuencias serias, especialmente cuando se trata de lo que no conocemos, de lo que no vemos, de lo que vive en el límite entre nuestro mundo y el otro, entre lo que es real y lo que no debería ser. Ni siquiera sé por dónde empezar. Creo que nunca se lo conté bien a nadie porque siempre tengo miedo de parecer loco. Pero juro que pasó. Fue en un viaje que hice hace unos 3 años, cuando fui a visitar a unos familiares en Chihuahua. Tomé un autobús de noche y a mitad del camino, la empresa canceló el tramo final por un problema con el vehículo. Me dejaron en una terminal pequeña, de esas que solo tienen 2 ventanillas y un baño. Estuve esperando hasta el último autobús del día, pero perdí la hora porque me quedé dormido en un banco. Cuando desperté ya era tarde y no había más autobuses hasta el día siguiente. No tenía dinero para un hotel y como el lugar estaba medio desierto, pensé que era mejor pasar la noche ahí mismo. La señora de limpieza me dejó quedarme en el baño de hombres porque era el único lugar con puerta que se cerraba por dentro. Había un banco viejo, un espejo largo sobre los lavabos y un olor fuerte a desinfectante. Solo estaba yo y un señor mayor que dormía encorvado en una esquina del vestíbulo, cerca de las torniquetes. Él no decía nada, solo me saludó con la mano cuando pasé por su lado. Cerré la puerta del baño, puse la mochila como almohada y traté de dormir en el suelo. Al principio de la madrugada, desperté con un ruido extraño, como amortiguado. Era como si alguien estuviera llorando bajito, pero con una voz de fondo susurrando palabras que no entendí bien. Me quedé inmóvil unos segundos, pensando que era cosa de mi cabeza. La luz estaba apagada, solo entraba un rayo de luz por la rendija de la puerta. Me levanté despacio, tratando de escuchar mejor. Parecía venir de los lavabos, o tal vez de la esquina donde estaban los urinarios. El sonido era irregular, como si la persona estuviera rezando entre sollozos. Mi primer impulso fue pensar que alguien había entrado sin que me diera cuenta. Llegué a pensar que era el señor que estaba en el vestíbulo, pero la puerta seguía cerrada por dentro. Eso me puso la piel de gallina. Aún así, fui al interruptor y encendí la luz. El sonido paró al instante. De repente, el baño estaba vacío, igual que cuando cerré la puerta. No goteaba ningún grifo, ningún signo de gente, solo el espejo empañado, como si alguien acabara de tomar una ducha caliente, lo cual era imposible porque allí ni había regadera. Me acerqué despacio, sin entender. Fue entonces cuando vi la frase escrita con el dedo en el vapor del espejo. Las letras estaban un poco torcidas, como si quien las escribió tuviera prisa o nervios. Se leía claramente: "No mires atrás". Me congelé. Me quedé parado, mirando eso, tratando de encontrar una explicación. Pensé que alguien podría haberlo hecho antes que yo, pero no tenía sentido. El espejo solo se empaña con vapor y no podía haber durado horas. Y aunque hubiera sido otra persona, ¿por qué escribir algo así? Respiré profundo, sin atreverse a darme la vuelta. Juro por todo lo más sagrado. No miré. Salí del baño de espaldas, sin apartar la vista del espejo. Cuando abrí la puerta, el señor del vestíbulo ya no estaba, ni su mochila. Era como si nunca hubiera estado ahí. No tenía sentido. Toda la terminal estaba vacía, con una luz fluorescente parpadeando en una esquina. Me quedé parado en medio del vestíbulo, con el corazón acelerado y la respiración contenida. Por unos segundos tuve la impresión de que alguien me observaba desde el fondo del pasillo, pero no tuve valor para comprobarlo. Volví al baño con la puerta abierta y me tiré agua en la cara.
El espejo todavía estaba un poco empañado, pero la frase ya había desaparecido. Tomé mi mochila. Me senté de nuevo en el suelo, esta vez cerca de la puerta. No pude dormir más. Me quedé despierto hasta que empezó a salir el sol, contando los minutos. Cada vez que escuchaba un ruido, me ponía todo nervioso. Con cada crujido, con cada sonido del viento afuera, mi cuerpo reaccionaba como si algo estuviera a punto de pasar. Quería creer que era solo cansancio, que estaba sugestionado, pero no era así. Cuando amaneció, fui a la ventanilla y compré el próximo boleto. La empleada era una mujer mayor, simpática. Pregunté discretamente si había pasado algo extraño allí, como gente que oye voces o algo así. Ella frunció el ceño y dijo que a veces la gente que duerme en el baño se queja de pesadillas. Comentó que un hombre una vez salió corriendo de madrugada, diciendo que alguien estaba rezando dentro del espejo. Lo dijo riendo, como si no lo tomara en serio, pero eso me heló por dentro. Yo no le había contado nada. Durante el viaje, repetía en mi cabeza, no mires atrás. Era como si la frase se hubiera pegado a mí. Empecé a pensar en las cosas que dejamos de ver, en lo que evitamos por instinto. ¿Qué habría pasado si hubiera mirado? ¿Había realmente algo allí? ¿O era solo un mensaje genérico, como esas leyendas urbanas? Traté de racionalizar, decirme que era solo producto del cansancio, del miedo, de la soledad en un lugar extraño. Pero la sensación de que algo estaba conmigo esa noche no se va. Desde ese día, evito las terminales de autobús y, sobre todo, los baños de terminal. Si tengo que esperar, prefiero quedarme en la calle, caminando, cualquier cosa. Nunca más dormí en un lugar público. Y nunca volví a ver algo parecido. Pero a veces sueño que estoy solo en un lugar pequeño, con espejos. En los sueños, escucho a alguien llorar y despierto con la misma sensación, que si miro atrás, algo estará ahí. Nunca miro. Me doy vuelta en la cama, enciendo la luz, me quedo despierto por horas. Hasta pensé en buscar ayuda, pero ¿qué diría? Lo más extraño es que ya he escuchado historias parecidas. Un amigo de la infancia me dijo una vez que, cuando era niño, vio una frase igual escrita en el espejo del baño de la escuela. En ese momento pensé que era broma. Ahora me pregunto si estas cosas andan por ahí, apareciendo para quienes están más vulnerables, más solos. No tengo explicación, solo esta sensación incómoda de que hay algo que no entendemos y que, por alguna razón, se comunica así, de forma sutil y aterradora. Hoy en día, paso un trapo por el espejo cada vez que salgo de la ducha. Puede parecer tonto, pero no me gusta dejar que el vapor se acumule. Es como si, en el fondo, tuviera miedo de encontrar otro mensaje. A veces, cuando el baño se empaña rápido, me quedo mirando el espejo esperando ver algo aparecer. No veo nada, pero sigo mirando. Una parte de mí quiere una respuesta. Otra parte reza para nunca volver a pasar por eso. Lo peor es no saber si realmente vi lo que vi o si estuve demasiado cerca de perder la cordura. No quiero que nadie piense que estoy tratando de impresionar o inventar. Solo cuento esto porque llevo mucho tiempo cargando con ello solo. Y a veces, uno necesita compartir ciertas cosas para no volverse loco. Lo que pasó esa noche fue real para mí. Si fue sobrenatural o no, no lo sé, pero sé que cambió la forma en que veo el mundo. Y sobre todo, sé que nunca más miré un espejo igual. Ese momento quedó atrapado en mí, como si hubiera dejado una marca invisible. Y aún ahora, contando esta historia, tengo la sensación de que algo está demasiado cerca. Por si acaso, si algún día estás solo y ves algo extraño escrito en un espejo empañado, haz lo que yo hice. Por más curiosidad que tengas, no mires atrás. No soy del tipo de persona que cree en todo lo que escucha, ¿sabes? Siempre he sido más escéptica, de esas que necesitan ver para creer. Pero lo que pasó en la escuela de mi prima me afectó de una manera extraña. Sofía estudia en una escuela estatal aquí en Chihuahua, bastante sencilla pero organizada. Nos vemos mucho,
Así que a veces ella me cuenta cosas que pasan por allá, hasta que un día vino medio riendo, medio asustada, para contarme una historia que, según ella, era de una amiga de su salón. Esa amiga juraba por Dios que había visto a un niño sentado en el techo de la escuela. Eso fue durante la clase de educación física en el patio. Ella miró hacia arriba y vio al chico solo, mirando fijamente hacia abajo. Sofía contó que nadie le prestó mucha atención. La profesora dijo que era imposible porque el techo no tiene acceso fácil. Es todo liso, hecho de un material un poco resbaloso, y ni siquiera hay una escalera cerca. Aún así, la niña insistió en que lo vio. Dijo que estaba sentado con las piernas dobladas, como si fuera normal estar ahí. Según ella, llevaba un uniforme viejo, algo desteñido y parecía muy serio. Algunos compañeros empezaron a burlarse, diciendo que ella estaba inventando para llamar la atención. La misma Sofía no creyó mucho. Pensó que podría haber sido un reflejo, o hasta una cometa atrapada allá arriba, no sé. Pero la niña se puso tan nerviosa al contar que fue difícil no quedarse con eso en la cabeza. Parecía que realmente había visto algo. Pasaron los días y nadie más habló de eso. Se fue olvidando, como esas historias tontas que inventan por ahí. Hasta que un jueves pasó algo que dejó a todos con la mosca detrás de la oreja. El conserje de la escuela se cayó del techo y se rompió la pierna. Recuerdo que Sofía me mandó mensaje el mismo día, diciendo que había ambulancia en la escuela y que lo estaban atendiendo. Después, vino la parte extraña. Él había subido porque dijo haber escuchado pasos caminando allá arriba. Dijeron que pensó que era algún alumno haciendo una broma, aunque no entendían cómo alguien habría subido. El problema es que, cuando fue a verificar, resbaló y cayó feo. Tuvo que ser llevado al hospital. El director de la escuela intentó encubrir el caso. Mandaron un comunicado a los padres diciendo que fue un accidente durante mantenimiento rutinario. Pero claro, los alumnos ya estaban comentando antes de que la nota llegara a casa. Sofía contó que había gente diciendo que se cayó intentando atrapar al tal niño del techo. Otros pensaban que él inventó los pasos solo para justificar la caída. Pero quien conoce al conserje sabe que no es de inventar cosas. Es un señor serio, de esos que siempre están atentos a todo y que nunca se mete en problemas. Además, ¿por qué mentiría sobre oír pasos, sabiendo que el techo es imposible de acceder? Después del accidente, cerraron la zona por unos días. Pusieron unas cintas amarillas cerca del muro que da a la parte trasera de la escuela. Sofía dijo que se puso un poco tensa con todo eso. Empezó a recordar a la amiga la historia del niño en el techo y cómo nadie le había dado importancia. La niña, por cierto, se volvió más callada y algunas personas incluso dejaron de reírse de ella. Recuerdo que le pregunté a Sofía si creía que el niño podría ser real. Ella respondió que ya no sabía qué pensar. ¿Y si la niña realmente lo vio? Me dijo. ¿Y si había alguien allá arriba? ¿Cómo subió? ¿Cómo bajó? Esas preguntas empezaron a molestar más que la historia en sí. Lo que realmente me impactó fue cuando Sofía me mostró una foto. No era una foto del niño ni nada por el estilo, sino una que tomaron en uno de los campeonatos escolares. Era una imagen un poco torcida del patio, con la grada llena de alumnos, pero si mirabas bien en la esquina, se podía ver algo en el techo. No se veía la cara, solo una silueta oscura, sentada exactamente como la amiga había descrito. Sofía dijo que solo se dieron cuenta después, cuando la imagen llegó al grupo del salón. La gente quedó dividida. Unos decían que era sombra, otros que era montaje, pero nadie pudo decir con certeza qué era. Curiosamente, después de eso empezaron a surgir otras historias antiguas de la escuela. Una ex empleada le comentó a Sofía que, años atrás, un alumno había sufrido un accidente en la cancha y, días después, lo encontraron inconsciente cerca del área del techo. Dicen que no recordaba nada. Y hubo otra historia, de un niño que desapareció por algunas horas y luego apareció en el baño del segundo piso, diciendo que había visto al compañero del techo. En ese momento,
Pensaron que era solo imaginación infantil. Pero ahora esas historias antiguas comenzaron a cobrar un nuevo peso. La escuela es vieja, de esas construcciones con mucha historia. Tiene aulas cerradas, ventanas que ya no abren, un sótano pequeño usado como depósito. Quienes estudian ahí juran que siempre han escuchado ruidos extraños, pero siempre pensaron que era la tubería o algo así. Después de lo que pasó con el conserje, algunas personas empezaron a evitar pasar cerca del área del techo. Dijeron que, por la noche, se pueden oír pasos otra vez. Otros creen que todo esto se volvió una gran leyenda interna. Pero Sofía no bromea con eso. Desde ese día, evita hasta mirar hacia arriba cuando está en el patio. Me quedé tan intrigada que un día fui a buscar a Sofía a la salida. Quería verlo con mis propios ojos. Y es verdad. El techo es alto, inclinado, no tiene ningún tipo de escalera o apoyo. Imposible que alguien suba ahí sin ayuda. Me quedé un rato parada, mirando, intentando entender cómo alguien podría aparecer allá arriba. Traté de pensar en explicaciones racionales, como algún tipo de ilusión óptica o el reflejo de algún edificio cercano, pero no pude encontrar nada que realmente tuviera sentido. Esa sensación de que algo estaba mal no me abandonó. Es como si el lugar guardara algo sin resolver. Lo más extraño pasó unas semanas después. Sofía me contó que la niña que vio al niño en el techo había cambiado de escuela. Empezó a faltar mucho, se volvió muy callada y terminó pidiendo la transferencia. Su madre fue a la escuela a recoger los documentos y solo dijo que su hija tenía pesadillas constantes. No quiso hablar con nadie. Y después de que se fue, el tema prácticamente murió. Nadie más volvió a tocarlo. Parecía que, al sacar a la niña de ahí, todo volvía a la normalidad. Pero para mí quedó una sensación rara, como cuando fingimos olvidar algo, pero sigue dándonos vueltas en la cabeza. De vez en cuando paso cerca de la escuela, miro automáticamente hacia el techo. Nunca he visto nada, claro, pero siempre siento esa extraña curiosidad. A veces pienso si eso fue realmente real, o si se volvió un montón de historias contadas y exageradas. Pero entonces recuerdo la foto. Recuerdo la expresión de Sofía cuando me la mostró, y recuerdo la forma en que el conserje habló de los pasos. Es difícil ignorar todo eso. Puede que nunca se sepa lo que realmente pasó allí, pero creo que algunas historias, por más pequeñas que parezcan, llevan un pedazo de verdad, aunque nadie pueda explicarlo. Cuando era niño, mi mamá tenía unas manías medio raras que uno solo entiende con el tiempo. Una de ellas era la prohibición absoluta de espejos en el cuarto. Ni siquiera un espejito de maquillaje podía haber. Ella decía que el espejo guardaba cosas, y que en la noche ellos te miraban de vuelta. Yo pensaba que eso era una tontería, claro. Los niños le tienen miedo a los monstruos, no a los objetos. Pero con ella no había discusión. Si veía un espejo, lo sacaba al instante. Así que nunca cuestioné mucho, solo pensaba que exageraba. Resulta que a medida que creces te vuelves más curioso, y también más terco. A los 13 años, una amiga me regaló un espejito de marco blanco, sencillo, de mesa, y como en esa época mi mamá ya no entraba tanto a mi cuarto, pensé que no habría problema. Lo escondí detrás de unos libros, en la esquina del escritorio. Por las noches, lo sacaba solo para mirar mi cara, hacer muecas, esas cosas tontas. Lo tuve unas 2 semanas. Todo normal. Nada sobrenatural, nada raro. Hasta que una de esas noches, desperté sin razón. Era tarde, todo oscuro, solo una luz débil de un poste atravesando la cortina. Sentí ese silencio pesado, como si hasta el aire dejara de moverse. Intenté dormir de nuevo un rato cuando escuché un chasquido seco, como el sonido de un vidrio rajándose. Me levanté despacio, pensando que había soñado, pero el sonido se repitió, más bajito. Encendí la lámpara de noche al lado de la cama. Lo primero que vi fue el espejo.
Tenía una línea cruzada justo en el medio. Me acerqué pensando que se había rajado de verdad, pero algo me paralizó. Era extraño. El vidrio parecía intacto. Pasé el dedo por encima, y nada, liso. Pero en el reflejo, esa grieta estaba bien visible, como si estuviera por dentro. Apoyé el rostro para mirar mejor, y sentí un escalofrío subir por la nuca. El espejo parecía profundo, como si ya no fuera solo una superficie. Decidí tocarlo, y ahí fue cuando sentí eso. Un frío seco, pesado, como si metiera la mano en un balde de agua estancada. Di un salto hacia atrás. Mi corazón empezó a latir acelerado. Me quedé mirando el espejo, esperando que pasara algo. Nada se movió. Nada apareció. Pero esa grieta en el reflejo seguía ahí, firme. Intenté tocar de nuevo, pero no pude. Tenía miedo, lo admito. Cubrí el espejo con una camiseta y volví a la cama, pero di vueltas toda la noche hasta amanecer. Al día siguiente fui a la escuela con sueño y dolor de cabeza. No le conté nada a mi mamá, ni a nadie. Solo quería olvidar, pero cuando llegué a casa, mi mamá tenía el teléfono en la mano y los ojos llenos de lágrimas. Mi abuela había muerto esa mañana, de repente. No estaba enferma, no tenía ningún problema grave. Simplemente murió. No suelo hacer conexiones directas entre cosas, pero la coincidencia me afectó, sobre todo porque mi mamá era muy cercana a ella, y las dos siempre tuvieron esas creencias que nosotros veíamos como exageradas. Ese día saqué el espejo del cuarto, lo guardé al fondo del armario y nunca más lo toqué. En las semanas siguientes, empecé a notar cosas pequeñas, como despertar en medio de la noche sin motivo, o sentir un viento frío dentro del cuarto con todo cerrado. Una noche, juro que escuché un chasquido otra vez. Cuando miré, el espejo tenía una nueva grieta, pero solo en el reflejo. Ni siquiera lo toqué. Tomé una toalla, lo envolví y lo llevé al patio. Pensé en romperlo, pero algo me paralizó. Al final, lo dejé detrás del armario del lavadero y no volví a tocarlo. Mi mamá nunca supo que tuve un espejo en mi cuarto. Con el tiempo traté de olvidar, pero cada vez que veo un espejo en un lugar oscuro, me siento incómodo. En baños de hotel, ni lo miro mucho. Siempre tengo la impresión de que el reflejo está atrasado, como si la imagen se procesara más lento. Se lo he dicho a algunas personas, pero nadie me toma en serio. Dicen que es cosa de imaginación, y tal vez sí lo sea, pero nunca más dormí en un cuarto con espejo, ni aunque sea un pedacito, ni un detalle en la puerta del ropero. Mi mamá sigue con sus manías. Ahora que vivo solo, lo entiendo un poco mejor. Se aprende a respetar ciertas intuiciones. Ella decía que los espejos son como ventanas, que durante el día uno se ve a sí mismo, pero en la noche es otra cosa la que te mira de vuelta. Yo solía reírme de eso. Hoy ya no me río. No digo que crea en todo, pero después de esa noche prefiero no jugar con ciertas cosas. Hay cosas que no necesitan explicación. Basta con que hayan pasado una vez. Una vez dormí en la casa de un amigo y olvidé que su armario tenía puertas con espejo. Pasé toda la noche mirando hacia el lado opuesto, sin valor para mirar. La sensación era que si lo miraba mucho tiempo, vería algo que no era yo. Una sombra, tal vez, o un movimiento diferente. Puede parecer una tontería, pero quien lo ha sentido sabe. No es miedo de película ni de historia de terror. Es una incomodidad física, casi como náusea, como si el cuerpo sintiera algo antes que la mente lo entienda. Me han preguntado por qué nunca me deshice del espejo. Y la verdad es que no sé. Tal vez es miedo a lo que puede pasar si intento romperlo. Tal vez es una parte de mí que aún quiere entender. O solo cobardía. Preferí esconderlo, olvidarlo, fingir que fue solo una coincidencia. Pero cada vez que paso cerca del lavadero, siento ese escalofrío antiguo. Y recuerdo la grieta en el reflejo, ese corte torcido que no tocaba el vidrio pero rasgaba la imagen como papel.
Hay días en que pienso en tirarlo, pero entonces recuerdo a mi abuela, cómo reaccionó mi mamá al teléfono, la coincidencia de la hora. Recuerdo la sensación de mi mano sumergida en ese frío estancado, y desisto. Quedo con la extraña certeza de que hay cosas que uno no entiende, y quizás ni debería intentar. Los espejos reflejan a uno, pero a veces muestran lo que no queremos ver, o peor, lo que no debería estar ahí. Hace un tiempo, revolviendo unas cajas en la casa de mi mamá, encontré una foto antigua. Debía tener unos 5 años. Estaba en el regazo de mi abuela, sonriendo. Al fondo, en la pared de la sala, se veía un espejo redondo, enorme. Un detalle me llamó la atención. En el reflejo, mi abuela no sonreía. Miraba directo a la cámara, con una expresión extraña, como si supiera, como si viera algo que nosotros todavía no veíamos. Guardé la foto conmigo, y nunca volví sola a esa casa. Hoy tengo mis propios hábitos raros. Nunca miro un espejo después de la medianoche. Nunca hablo de espejos rotos, y si alguno cruje de madrugada, me levanto y lo cubro con un paño sin pensar 2 veces. No espero ver nada, no intento entender, solo lo hago y vuelvo a la cama, tratando de dormir. Quizás no sirva de nada, pero me hace sentir segura, y a veces eso basta. Hay noches en que despierto con la sensación de que alguien está parado ahí, justo detrás de mí, pero no miro, nunca miro. Cuando mi padre fue internado, decidí que no me iba a separar de él. Era un hospital sencillo, pero limpio, en Chihuahua, de esos con olor constante a desinfectante y sábanas recién cambiadas. Siempre tuvimos una relación complicada, pero en ese momento eso no importaba. Él estaba débil, con dificultad para respirar, y sabía que podía ser la última oportunidad para estar cerca de él. Tomé una silla de la recepción y la llevé a la habitación. Dormía ahí mismo, medio sentado, con el brazo apoyado en la barandilla de la cama. Las noches eran silenciosas, solo interrumpidas por el sonido de las máquinas y los pasos de los enfermeros en el pasillo. Me despertaba de vez en cuando, acomodaba su almohada, le humedecía los labios con agua. Era agotador, pero me sentía útil, al menos eso. En la 3ª o 4ª noche, me desperté de repente. Todavía estaba oscuro. Serían como las 3 de la madrugada. Me dolía el cuello por la mala posición, y la televisión de la habitación estaba apagada, todo en silencio. Pero sentí un leve toque en mi brazo. Cuando miré, era mi padre. Estaba despierto, pero con los ojos vidriosos. Su voz salió débil, casi un susurro. Dijo: «Ella está aquí otra vez». En ese momento no entendí. Pensé que estaba confundido, tal vez soñando despierto. Le pregunté qué quería decir con eso, y solo levantó el brazo lentamente, señalando hacia la ventana detrás de mí. Me giré despacio. La ventana daba al estacionamiento lateral del hospital. Estábamos en el 5º piso, así que no se veía mucho más que los edificios alrededor. Pero esa noche, algo me heló la sangre. Afuera, a la altura de nuestra ventana, había una mujer. No estaba de pie ni sentada. Ella flotaba. Su piel era muy pálida, casi azulada, y el cabello le cubría gran parte del rostro. La cabeza estaba inclinada de un modo extraño, como si el cuello no la sostuviera bien. No emitía ningún sonido. Solo estaba ahí, parada, mirando hacia el interior de la habitación. Me quedé paralizado. Quise gritar, pero no pude. Traté de convencer a mi cerebro de que era un reflejo, una pesadilla, cualquier cosa. Parpadeé varias veces, pero ella seguía allí, inmóvil, hasta que de repente desapareció. No voló lejos, ni se movió. Simplemente ya no estaba. Me volví hacia mi padre, pero él ya había cerrado los ojos de nuevo. Me quedé sentado, sin saber qué hacer. No pude dormir el resto de la madrugada. Cuando amaneció, llamé a la enfermera. Le conté que él se había despertado por la noche,
que parecía débil, diferente. Ella dijo que lo comentaría con el médico. Horas después, mientras tomaba café en la cafetería del hospital, me llamaron apresuradamente. Cuando llegué a la habitación, mi padre ya estaba inconsciente. Lo habían llevado a la UCI. Entró en coma ese mismo día. Quería creer que era coincidencia, que ya estaba mal antes, pero algo de aquella madrugada no me sale de la cabeza. Empecé a recordar una conversación antigua, de meses antes, cuando él comentó sobre una figura que a veces veía en el hospital. Pensé que era delirios, efecto de los medicamentos o confusión por la edad. Nunca le presté atención. Con el tiempo, descubrí que otras personas también hablaban de esa mujer, enfermeros antiguos, algunos pacientes. Nadie la describía igual, pero había una constante. Ella siempre aparecía antes de que alguien empeorara. Una empleada de limpieza me dijo en voz baja que ya había visto a la señora del piso alto 2 veces, y que en ambas ocasiones el paciente murió al día siguiente. No quise creerlo, pero cuando lo ves con tus propios ojos, la negación pierde fuerza. Fui al hospital todos los días, incluso después del coma. Llevaba música que le gustaba, leía fragmentos de libros en voz alta, pero él nunca reaccionó más. Empecé a tener dificultad para dormir. Cuando lo lograba, soñaba con aquella ventana, con el rostro cubierto por cabellos oscuros, una sensación de peso, como si estuviera siendo observado todo el tiempo. Me sentía mal incluso en casa. Empecé a mantener las cortinas cerradas. Evitaba mirar por la ventana en la noche. No se lo conté a mi madre. Ella ya estaba destrozada con la situación. No necesitaba oír hablar de apariciones. Pero a veces, cuando me veía demasiado callado, me preguntaba si había visto algo extraño, como si ella lo supiera. Nunca respondí. Solo desviaba la mirada. El tiempo pasó y nada cambiaba. Los médicos decían que no había actividad cerebral significativa. Llegaron a sugerir desconectar los aparatos MAUI, pero mi madre no aceptó, y yo tampoco. Era como si, en el fondo, una parte de mí aún creyera que podía volver. O peor, que si lo desconectábamos, lo estaríamos entregando a aquello que vi esa noche. Una idea absurda, lo sé. Pero a veces uno se aferra incluso al miedo. Al menos, era un tipo de presencia, un tipo de control. Prefería el terror de no entender a la pena de aceptar el final. Nunca volví a ver a la mujer después de aquella madrugada. Al menos, no con los ojos. Pero a veces, cuando paso frente al hospital, siento una presión en el pecho, una molestia difícil de explicar. Y evito mirar las ventanas de los pisos altos. Cada vez que veo una cortina moverse sin viento, pienso en ella y en mi padre. Él estuvo 4 meses más en ese estado, hasta que su corazón se detuvo definitivamente. Estábamos mi madre y yo en la habitación. Era de mañana, un lunes, sin aviso, sin señal, solo el silencio y el sonido del monitor volviéndose plano. Un sonido que nunca olvidaré. En el velorio, tuve que escuchar a decenas de personas hablar de cómo fue un buen hombre, cómo tuvo una vida honesta, cómo ahora descansaba en paz. Solo quería olvidar lo que vi esa noche, pero no puedo. No hablo de eso con nadie, porque, ¿qué diría? ¿Que vi a una mujer flotando en el 5º piso? ¿Que mi padre pareció reconocer su presencia? ¿Que después de eso nunca más abrió los ojos? Suena absurdo incluso para mí, y aún así, sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que él también vio. Era real, demasiado real para olvidar. Hoy evito los hospitales, no visito a nadie internado, no puedo. Cada vez que pienso en pasar por ese pasillo, el estómago se me revuelve. Todavía conservo la silla donde dormía junto a su cama. Está guardada en la terraza. No tuve valor para tirarla. De vez en cuando, voy afuera, la miro y pienso si todo eso fue realmente real. A veces pienso que fue fruto del cansancio, del dolor, de la presión emocional, pero entonces recuerdo la forma en que mi padre dijo, «Ella está aquí otra vez», como si ya la conociera, como si supiera que,
Después de ella, venía el final. Siempre he tenido el sueño ligero, así que me despierto con facilidad con cualquier ruido. Puede ser una puerta que cruje, alguien pasando por la calle o hasta el sonido del reloj de la cocina. Aquella noche, creo que eran como las 3 de la mañana cuando abrí los ojos de repente. La casa estaba en oscuridad, solo con ese brillo débil del poste entrando por la ventana. Al principio pensé que había soñado algo, pero luego lo escuché otra vez, una respiración pesada, lenta, como cuando alguien duerme profundamente. Venía de debajo de la cama. Sentí un frío raro en el estómago en ese momento, pero traté de pensar racionalmente. Pensé que podía ser Lupi, mi perro. A veces se mete escondido en mi cuarto cuando mi mamá no ve, pero pronto recordé que mi mamá no lo deja dormir fuera de su cuarto, y la puerta estaba cerrada. Aún así me quedé allí como 2 minutos, inmóvil, solo escuchando. El sonido continuaba, siempre con el mismo ritmo. Inhalaba y exhalaba, inhalaba y exhalaba. No era mi respiración, incluso contuve la mía a propósito por unos segundos, para estar seguro. No había duda, había algo debajo de mi cama. Pensé si podría ser algún tipo de filtración, el ruido del viento, o incluso mi cabeza jugándome una broma, pero parecía tan real y tan cerca. El colchón vibraba levemente, como si alguien realmente estuviera acostado ahí, respirando profundo. Junté valor y me levanté despacio. No quería hacer ruido, no sé por qué. Me agaché con cuidado, con el corazón latiendo fuerte. Cuando levanté la sábana y miré debajo de la cama, solo vi mi cobija caída ahí. Ninguna señal de Lupi, ni persona, ni nada. Pero entonces pasó lo más raro. El sonido no paró. Simplemente cambió de lugar. Ahora parecía estar dentro de mi almohada. En ese momento me quedé helado. Me quedé parado, sin entender nada, mirando la almohada como si me fuera a atacar. El sonido estaba ahí, apagado, pero continuo. Una respiración rítmica, como si alguien, o algo, estuviera respirando dentro de ella. Juro que pensé que estaba teniendo algún tipo de alucinación, pero estaba completamente despierto. Prendí la luz y fui hasta la almohada. Toqué con la punta de los dedos. Nada. Estaba fría, como siempre. La volteé, la sacudí, abrí la funda. No había absolutamente nada adentro. Aún así, mientras sostenía la almohada en las manos, todavía se podía escuchar el sonido, como si viniera del propio tejido. De repente, el ruido se detuvo. De la nada. Silencio total. Me quedé ahí parado unos segundos, sintiendo el sudor correr por mi espalda, tratando de entender qué acababa de pasar. Fue un alivio, pero también una angustia, porque nada tenía sentido. No quería dormir en ese cuarto. Fui directo al sofá de la sala. Llevé solo una cobija y dormí ahí mismo. Al día siguiente le conté a mi mamá. Ella se rió y dijo que debía haber sido un sueño, que esas cosas pasan. Pero yo sé que no fue así. Estaba despierto. Recuerdo la sensación del piso frío en los pies, la textura de la cobija caída, la luz amarilla de la lámpara prendida. No puede haber sido imaginación. Por más que quisiera creerlo, era imposible. Pasé toda la semana durmiendo en la sala. Ni siquiera podía tocar la almohada de nuevo. Usé un cojín viejo del sofá hasta que mi mamá se dio cuenta y empezó a insistir para que volviera al cuarto. Después de unos días, el sonido no volvió. Nada de respiraciones, nada de cosas extrañas. Pero nunca más dormí con la puerta cerrada, y siempre dejo una rendija en la ventana también, para que entre algo de luz. Puede parecer una tontería, pero así me siento menos vulnerable. Hasta empecé a usar música para dormir, solo para cubrir cualquier ruido que pudiera aparecer. A veces aún me sorprendo prestando atención al silencio, esperando oír algo de nuevo, pero no pasa, y tal vez eso es lo más aterrador. Esa sensación de que algo podría volver a pasar en cualquier momento.
Una noche, semanas después, decidí darle otra oportunidad a mi cuarto. Fui a dormir tratando de convencerme de que todo eso había sido cosa de mi cabeza. Cerré los ojos, respiré profundo y por un tiempo solo escuché la casa en silencio. Pero cuando empecé a quedarme dormido, escuché un ruido muy bajo, viniendo de un rincón del cuarto. No era respiración, era un sonido más seco, como si alguien estuviera raspando los dedos en la pared. No sé si fue real. No me levanté a comprobarlo. En ese momento, me tapé con la cobija hasta la barbilla y fingí no haber escuchado nada. Y eso se volvió un hábito, fingir que no escucho. Desde entonces, mi relación con el cuarto cambió. Antes era el lugar donde me sentía más seguro, mi refugio. Ahora es solo un espacio donde duermo por obligación. Ya no tiene esa paz. Cada vez que me acuesto, hago un esfuerzo por no pensar en nada extraño. Pero basta un crujido, un chasquido, para que todo mi cuerpo se prepare para lo peor. He pensado en mover los muebles, cambiar la almohada, incluso pintar la pared. Pero sé que nada de eso borrará realmente lo que pasó, porque, en el fondo, el problema no era la almohada, ni la cama. Era que algo que no entiendo realmente ocurrió. No he contado esta historia casi a nadie. Las pocas veces que intenté, se rieron o dijeron que debía estar soñando. Incluso hubo quien dijo que era cosa del diablo. No sé qué era. Solo sé qué pasó. A veces me enojo conmigo mismo por no haber hecho algo más, como grabar el sonido, llamar a mi mamá, cualquier cosa, pero en el momento solo quieres salir de ahí. No piensas en probar nada a nadie, solo en sobrevivir al momento. Y el miedo que quedó es más difícil de explicar que el ruido en sí. Es como si alguna parte de mí supiera que eso no estaba hecho para ser escuchado. Hoy en día, cuando comento algo parecido, aunque sea en broma, presto atención a la reacción de las personas. Hay quienes cambian de tema, evaden, pero hay quienes se quedan callados, con una mirada algo distante. Y sé que esas personas también pasaron por algo. Tal vez no igual, pero fue suficiente para marcarlas. Creo que hay cosas que preferimos no entender, porque entender significaría aceptar que el mundo no es tan simple como parece. Y sinceramente, no quiero entender. Solo quiero que no vuelva. Y si vuelve, que al menos yo esté en otro lugar. Porque, después de esa noche, cualquier ruido dentro de un cuarto oscuro me hace regresar en el tiempo. Me hace recordar el sonido apagado viniendo de debajo de la cama, la respiración que no era mía, el silencio que vino después, y el miedo que quedó. Estaba solo en casa en una madrugada cualquiera, de esas en las que no esperas nada fuera de lo común. Acababa de acostarme y la casa estaba completamente oscura. Mi perro, Thor, generalmente se queda en mi cuarto, pero esta vez decidió dormir en la sala. Ya casi me estaba quedando dormido cuando sentí un toque suave en mi brazo. Pensé al instante que era él, que quería atención, ¿sabes? Pero cuando miré, él estaba ahí, todo enrollado en la alfombra de la sala, durmiendo. Me quedé un poco confundido, pensando que tal vez era cosa de mi cabeza, porque la casa estaba muy silenciosa, solo el ruido del ventilador en el cuarto. Pero entonces, el toque volvió a ocurrir, solo que esta vez fue más rápido. Parecía que alguien me rascaba la piel con la uña, pero muy suave. Intenté moverme, llamar a Thor, pero mi cuerpo no respondía bien. Era como si me hubiera quedado paralizado. Solo podía mirar al techo. No soy de creer en esas cosas. Siempre he tratado de racionalizar todo. Pero ese momento me dio un frío en el estómago para el que no estaba preparado. La luz seguía apagada y trataba de decir algo, pero parecía que la voz se había ido junto con el movimiento de mi cuerpo. La sensación era extraña, como si algo invisible estuviera sujetando mis brazos. Quería moverme, salir de esa situación, pero no podía.
Estuve así unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, de repente, sonó mi celular. El ruido fue fuerte en el silencio del cuarto, y finalmente pude mover un poco el brazo para alcanzar el teléfono en la mesa de noche. Contesté sin pensar mucho, esperando que fuera algún amigo o una llamada equivocada, pero la llamada no tenía número, solo silencio del otro lado. Mi voz salió algo temblorosa. Pedí que quien estuviera al otro lado hablara, pero nada, solo silencio. Iba a colgar, pensando que era una broma, cuando una respiración pesada llegó hasta el teléfono, tan cerca que casi podía olerla. Me dio un pánico tan grande que solté el celular y me senté en la cama, aún sin poder mover bien las piernas. Cuando miré hacia un lado, juro que vi una sombra pasar rápido por la puerta del cuarto, algo que Thor, que se despertó con el ruido, también notó y empezó a ladrar. Intenté levantarme para ver qué era, pero mi cuerpo seguía demasiado pesado. Parecía que acababa de correr un maratón. Me quedé quieto tratando de entender si eso era real o solo mi mente jugando una mala pasada. Después de unos minutos, pude moverme mejor y fui hacia la puerta del cuarto. La abrí despacio, solo para encontrar el pasillo vacío, iluminado por la luz tenue del poste afuera que entraba por la ventana. Thor me seguía, aún gruñendo bajo. Busqué por toda la casa, pero no había nada fuera de lugar, ninguna señal de intruso o algo que justificara lo que había pasado. Me quedé despierto el resto de la madrugada, con el celular a mi lado, Thor en mi regazo y una sensación de que no estaba solo, aunque no viera a nadie. Cada ruido que hacía la casa me hacía saltar, y la luz del poste afuera parecía más fuerte de lo que debería, como si me iluminara demasiado, vigilándome. Traté de dormir, pero cualquier sombra me ponía en alerta. Al día siguiente le conté a un amigo, pensando que se iba a reír o creer que estaba inventando, pero solo se puso serio y dijo que a veces sentimos cosas que no se pueden explicar, especialmente cuando estamos más vulnerables, como solos y cansados. Me dijo que debía prestar atención, que tal vez no era solo mi imaginación. Durante los días siguientes, empecé a notar pequeñas cosas en casa. El sonido de pasos suaves cuando no había nadie, la puerta de la cocina entreabierta, el reloj de la sala atrasándose sin motivo. Nada demasiado extraño, solo lo suficiente para dejar una incomodidad en el ambiente. Y lo peor era que Thor se ponía inquieto, mirando fijo hacia rincones vacíos. Una noche, ya más tranquilo, sentí otra vez ese toque en el brazo, pero esta vez fue diferente. No parecía agresivo, era casi una petición, como si alguien intentara llamar mi atención sin querer asustarme. Me quedé quieto, respiré hondo y pude enfrentar ese vacío en el cuarto por unos segundos. No había nada ahí, al menos que yo pudiera ver. A partir de entonces, empecé a aceptar que tal vez había algo que no entendía en ese apartamento, algo que no quería hacer daño, solo comunicarse de una forma extraña. Decidí no dejar que el miedo me dominara, pero tampoco intenté ignorarlo por completo. Puse una luz nocturna y dejé el celular siempre cargando cerca de mí. Con el tiempo, la sensación fue disminuyendo. Las apariciones de sombras y los toques se hicieron menos frecuentes. Creo que de alguna manera logré mostrar que no tenía miedo, que no era una amenaza. O quizás era solo mi cabeza, que necesitaba acostumbrarse al silencio de la casa y a la soledad de la madrugada. Aún así, cada vez que estoy solo y cae la noche, me pongo más atento. Me descubro mirando mi brazo, esperando o temiendo sentir ese toque de nuevo. No sé si quiero que pase o no, porque a pesar del miedo, hay una curiosidad extraña que no me deja olvidar lo que viví esa madrugada. A veces, cuando el celular suena con número desconocido, mi corazón se acelera. Ya no contesto esas llamadas. Siempre las dejo caer en el buzón de voz, aunque sé que no hay nadie ahí. Quizás es solo un hábito, o una manera que tiene mi cerebro de intentar controlar lo que pasó. En el fondo, sé que esa noche no fue solo un sueño o una alucinación. Hay cosas que no se explican, y mi experiencia fue una de ellas. No sé si era una presencia, una advertencia,
o solo mi mente jugándome una broma. Pero algo cambió en mí, y quizás por eso nunca lo he contado a mucha gente. Y aún después de todo esto, a veces siento un leve toque en el brazo, especialmente cuando estoy solo, en la oscuridad, intentando dormir. Y entonces me detengo a pensar, ¿realmente estoy solo? ¿O hay alguien aquí conmigo, solo esperando que preste atención de verdad? Trabajo como analista financiero en una oficina aquí en Chihuahua, y suelo hacer turnos nocturnos cuando el volumen de trabajo aprieta. Aquella noche, alrededor de las 10 p.m., estaba solo, organizando unos papeles sobre mi escritorio, tratando de adelantar para el día siguiente. El edificio estaba en silencio, solo el sonido del aire acondicionado y el ruido de mis dedos moviendo los documentos. Fue entonces cuando escuché, bajito, que alguien susurraba mi nombre al otro lado de la sala. Miré rápido, pero no había nadie. Pensé que era cosa de mi cabeza y volví a trabajar. Un poco después, el susurro volvió, esta vez un poco más claro, pero solo yo lo escuchaba. Me quedé quieto por un instante, tratando de entender si era algún ruido del edificio o alguien jugando una broma. Me levanté y fui hasta la puerta para revisar, pero el pasillo estaba vacío. Volví a mi escritorio medio desconfiado, sintiendo un escalofrío en la espalda, aunque sabía que no creía en esas cosas. Respiré hondo e intenté concentrarme en lo que tenía que hacer. El reloj en la pared marcaba casi las 11 p.m. Cuando me levanté para cerrar la puerta de la oficina, vi una sombra pasar rápido por el rabillo del ojo. No pude identificar bien, solo un movimiento rápido y oscuro que desapareció enseguida. Me da escalofríos solo de recordarlo. Por un momento pensé en llamar a alguien, pero me di cuenta de que no había nadie en el piso. Intenté racionalizar, tal vez era un reflejo o un truco de mi mente cansada. Volví a la mesa, pero la sensación de estar siendo observado no se fue. Fue entonces cuando comenzaron los mensajes en mi celular. Miré la pantalla y vi un número desconocido enviando un texto. ¿Estás solo? En ese momento, pensé que era alguna broma o bulo. Lo borré sin responder, pero pronto llegó otro mensaje, esta vez con una frase que justo había pensado. No mires atrás. Me quedé congelado. ¿Cómo alguien podría saber eso? Respiré profundo y apagué el celular. Decidí enfocarme en el trabajo, pero la cabeza no dejaba de pensar. Pasé toda la noche con esa sensación extraña, como si algo invisible estuviera ahí conmigo. Cada vez que pensaba en algo, poco después recibía un mensaje relacionado, siempre del mismo número desconocido. Intenté llamar a la operadora para rastrear, pero no apareció nada. El edificio estaba vacío, y el sistema de cámaras de la oficina no registraba nada fuera de lo normal. Empecé a dudar hasta de mi propia cordura. A la mañana siguiente, aún algo asustado, se lo conté a un compañero que suele hacer turnos conmigo. Él se rió y dijo que tal vez estaba demasiado cansado e inventando cosas. Traté de creerlo, pero durante el día, pequeños detalles me incomodaban, como un ruido extraño viniendo del pasillo vacío o la impresión de que alguien siempre estaba cerca, pero desaparecía cuando miraba. No se lo conté a nadie más. Preferí guardármelo para mí. Las noches siguientes, el fenómeno continuó. La voz susurrando, la sombra rápida y los mensajes que coincidían exactamente con mis pensamientos. Llegué a intentar responder algunos mensajes solo para ver qué pasaba, pero las respuestas eran vagas, como si la persona no quisiera dar mucha información. Lo que más me asustaba era que parecía más que una broma. Parecía personal, como si alguien o algo intentara comunicarse conmigo. Empecé a sospechar que no era una persona común. No tenía sentido. No había motivos para que alguien quisiera asustarme así, mucho menos saber mis pensamientos. Comencé a investigar sobre fenómenos extraños y casos similares. Algunos sitios hablaban de presencias,
espíritus o incluso invasores digitales, pero todo parecía lejano a mi realidad. Aún así, no podía ignorar lo que pasaba. Una de esas noches decidí grabar el audio de toda la oficina mientras trabajaba, esperando capturar algún sonido extraño. Cuando escuché la grabación al día siguiente, noté un susurro casi imperceptible repitiendo mi nombre, exactamente como lo había oído. Me quedé en silencio, escuchando y sintiendo el peso de ese sonido. Eso no podía ser cosa de mi mente. Alguien estaba ahí de algún modo. No le conté a nadie sobre la grabación. Empecé a dejar la puerta abierta, tratando de mostrar que no tenía miedo, pero no cambió nada. La sensación de presencia continuaba, y los mensajes en el celular no paraban. Las frases se volvían cada vez más personales, hablando de momentos de mi infancia, cosas que solo yo sabía. Eso me inquietó aún más y me hizo evitar salir solo de noche por un tiempo. Intenté apagar el celular durante toda una noche para ver si los mensajes paraban, pero la sensación de ser observado aumentó. Era como si la presencia estuviera más cerca, queriendo algo de mí. Esa noche, la sombra apareció más claramente, no solo un movimiento rápido, sino una sombra que pareció formarse en la pared del pasillo. Mi corazón se aceleró y salí corriendo a la calle, necesitando aire fresco. En las semanas siguientes, las cosas fueron disminuyendo, o al menos yo lograba ignorarlas mejor. Seguía escuchando susurros, pero menos frecuentes, y los mensajes se volvieron más enigmáticos y menos directos. Nunca pude entender qué quería esa presencia o quién era. Hice cambios en mi celular, cambié de número, pero a veces los mensajes volvían, con contenidos que me dejaban aún más confundido. Hasta hoy, no sé explicar bien qué pasó aquella noche o cómo comenzó todo. A veces pienso que fue solo mi mente jugándome una mala pasada, el cansancio acumulado, el estrés del trabajo, pero hay noches en que siento el mismo escalofrío, y cuando el celular suena con un número desconocido, mi corazón se acelera sin saber por qué. Quizá nunca haya una respuesta definitiva. Sé que habrá gente que piense que exagero o invento, pero para mí fue real. Y no es solo lo que escuché o vi, sino lo que sentí, un miedo silencioso, una presencia que no se muestra totalmente, pero que no desaparece. Es extraño cómo algo así puede cambiar tu rutina, sin una razón clara, solo una sensación constante de que no estamos tan solos como pensamos. Hoy, cuando trabajo hasta tarde, siempre dejo la puerta abierta y el celular cerca, listo para apagarlo si algo extraño aparece. Trato de no pensar mucho en eso, pero sé que, en el fondo, hay algo que todavía me observa, que no me deja olvidar aquella noche. Y por más que quiera seguir mi vida normalmente, la duda siempre está ahí, susurrando mi nombre en el silencio de la madrugada.